YouKnowers, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas al canal YouKnowPlay, donde subiré toda clase de contenidos relacionados a videojuegos en todas las plataformas. Así que ya lo sabes, suscríbete, ¡Bra! No olvides también suscribirte al canal Reacciona YouKnow, donde reaccionamos a todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Y si quieres saber el cuidado correcto de tus cactus, tus suculentas y todo lo que tiene que ver con el mundo relacionado con las variedades de cactus y tus cuidados y mucho más, por supuesto aquí en tu canal YouKnow Cactus y más lo encontrarás. ¡Suscríbete! Y si quieres lograr finalmente tu libertad financiera, no depender de nadie y ganar tu propio dinero por internet de forma fácil y sencilla, este es tu canal, Dinero Fácil YouKnow. ¡Suscríbete! Ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y toca el botón de unirse. ¡Bra! Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal YouKnow Cactus y más. Y en el día de hoy tengo el placer de hablar con ustedes de una de las más maravillosas plantas que tengo yo en mi jardín de cactus, que se llama Acanthocereus tetragonus, o mejor conocido como el castillo de hadas, Fairy Castle. El Fairy Castle, en inglés, castillo de hadas Acanthocereus tetragonus, es uno de los más espectaculares cactus, a mi parecer, que pueden existir. Muy fácil de cultivar, muy fácil de cuidar, pero hay que tener ciertos riesgos, ciertos cuidados que debemos tener. Por supuesto, todo este contenido que vamos a hablar aquí en el video del Acanthocereus tetragonus, o mejor conocido como el castillo de hadas. Hablaré también por qué se llama así. Están en el primer comentario fijado que te va a mandar a mi sitio web, donde tengo toda la documentación por escrito, completa, como siempre en tu canal YouKnow Cactus y más. Vamos a hablar un poquito de las características, cuidados y todo lo que tienes que saber de este hermoso cactus. El Acanthocereus tetragonus o Fairy Castle es una variedad de la especie Acanthocereus, muy popular como planta ornamental en todo el mundo. Esta variedad se caracteriza por ser un cactus columnar muy ramificado que solo alcanza un poco más o menos de 70 centímetros de alto, como puedes ver en la imagen. El tronco siempre de color verde, puede ser verde claro cuando se expone a una fuente de luz intensa o más oscuro cuando la iluminación es baja. Posee 5 ángulos muy conspicuos con numerosos areolos en el borde de estas. Cada areolo contiene numerosas espinas centrales de color amarillo y pequeñas espinas radiales de color blanco. Vista como la pueden ver aquí, yo la tengo en un macetero, en una macetera. Bien, ahí la pudieron apreciar. La tengo junto con otras plantas, pero esto es tan versátil que se puede poner en muchos tipos de maceteros para arreglos y muchas otras cosas más. Las ramificaciones frecuentes de este cactus aparecen en los areolos. Cada areolo puede generar un tronco nuevo, esto es muy importante, y gracias a esto se pueden observar un tallo central grande con numerosas ramificaciones más pequeñas a cada lado. Estas ramificaciones dan el aspecto de un castillo pequeño con torres laterales, de allí su nombre popular, castillo de hadas, porque parecen como un castillito, como pueden ver allí en la imagen. Sale uno principal y otros a los lados y es una belleza total. Distribución geográfica, esto es importante que lo sepan. Esta planta, este cactus, es nativo de Centroamérica y parte de los Estados Unidos. En la actualidad se pueden observar ejemplares de este cactus en colecciones de todo el mundo por su gran valor ornamental, fácil mantenimiento y fácil multiplicación. Posee flores muy grandes de colores verdes, pero estas variedades en esta variedad de la familia Acanthocereus tetragonus no se han notado flores. Así que esto es otro tema muy curioso de esta planta, de este cactus hermoso, que no le salen flores. Este cactus es muy fácil de cultivar y necesita cuidados mínimos para su óptimo crecimiento y ramificación del tallo central. De todas formas, hay que conocer aspectos básicos a tener en cuenta para evitar problemas de salud en esta planta, y se los vamos a decir a continuación. La iluminación, claro que sí.
Necesitas lugares con luz intensa, pero nunca exponerlo al sol del verano. En invierno suave se puede exponer sin problemas durante todo el día. Se adapta también al cultivo en interior con fuentes de iluminación artificial bastante potentes. El ambiente necesita temperaturas superiores a los 15 grados para su óptimo crecimiento. Temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados durante periodos largos provocan pudrición del tallo y las raíces. Sustrato. No es exigente en cuanto al tipo de sustrato, pero este necesita ser muy permeable. El agua estancada en el sustrato poco permeable provocará pudrición rápida de este cactus. Frecuencia del riego. Regar solo cuando el sustrato esté seco. En invierno debemos regar una vez cada 15 días. Plagas. Es muy resistente a casi todo tipo de plagas, pero puede ser atacado frecuentemente por la cochinilla, y de eso vamos a hablar ahora. Los daños más frecuentes están asociados a las bajas temperaturas, al encharcamiento del sustrato, a poda y el trasplante. Le podemos dar forma a nuestro cactus si retiramos las ramificaciones que le afectan la estética de este. La retirada de las ramificaciones debe realizarse con materiales esterilizados. Este cactus debe ser trasplantado cada 1 o 2 años porque emite numerosas profundas raíces. Y en cuanto a la multiplicación, se multiplica mediante esquejes del tallo o ramificaciones, y se deben retirar las ramificaciones utilizando un objeto filoso y desinfectado para evitar infecciones bacterianas o fungicidas. Yo utilizo mucho lo que es la canela, es natural y es fantástico. Debemos esperar una semana para que se sequen las áreas del corte y luego sembrarla en vasijas independientes. A las 2 semanas deben aparecer las primeras raíces y tendrás un cactus nuevo. ¿Qué les parece? Maravilloso este cactus, bastante fácil de cuidar, pero siempre hay que tener cuidado con algunas cosillas que le pueden suceder a nuestro hermoso castillo de hadas. Ahora les voy a mostrar unas imágenes y se las voy a ir explicando de mi experiencia personal con algunos castillos de hadas grandes que tenía, y cómo se me fueron dañando y qué solución le podemos dar, y qué solución le di yo realmente, y lo vamos a ver enseguida. Como pueden ver aquí a continuación en estas imágenes, en este video, aquí tengo un ejemplar bastante grande del Acanthocereus tetragonus, pero está enfermo, tiene algunas cosas que tenemos que mejorárselas, y vamos a resolverlas aquí a continuación. Por lo menos puedes ver algunas que están creciéndole pequeñitas, otras que están muy grandes y otras que están podridas. Entonces todo esto se los voy a ir explicando paulatinamente. ¿Cómo pasó esto? Aquí hay varios errores que se han cometido, y obviamente yo no tenía el conocimiento adecuado al principio, y por eso uno aprende, porque las plantas te van enseñando. Como pueden ver, algunas están podridas y ya están prácticamente irreparables. Otras están pequeñitas y otras están muy grandes. ¿Qué sucede? Que el pote donde yo lo tenía, como pueden ver aquí a continuación en la imagen, que lo vamos a ir sacando, el pote que teníamos aquí era un pote que estaba muy pequeño y no tenía muchas filtraciones. Se me quedó grande para la cantidad de ejemplares que tenía de esta hermosa planta castillo de hadas. Mira el estado en el cual se encuentran estos cactus castillos de hadas. Estos están totalmente deteriorados. Yo los tengo que ir sacando, los tengo que ir eliminando, ¿para poder salvar a la planta. No te preocupes cuando ves que están muy así, porque esto tiene una particularidad. Incluso si tú la cortas por la mitad, por lo menos cortándole esta parte de la raíz, sobrevive, porque no solamente es la planta la que está mal, sino que sus raíces también están mal. Todo esto tenemos que removerlo, todo esto tenemos que quitarlo. Mira, la tierra, todo este sustrato, ya se hizo toda una telaraña, una red dentro del pote, porque estaba muy pequeño. Obviamente el tanque que tú ves atrás no era donde yo la tenía, pero sí la tenía en un pote muy pequeño, y esto la fue aprisionando a tal punto de que fueron ahogándose la planta, y esto la fue afectando de una manera considerable. Todo esto hay que eliminarlo, todo esto hay que removerlo, y cada esqueje lo puedes ir rescatando. Esta es la buena noticia, que aquí el problema no es la cochinilla, y de eso también te quiero contar,
que mi experiencia personal es retirarlas, la cochinilla, con un cepillito de estos de cepillarse los dientes, y tú vas limpiándola poco a poco con jabón en polvo, jabón líquido, jabón en barra, como quieras. Cualquier tipo de detergente un poco suave, le haces una buena espuma, una buena lavaza, decimos en mi país, y la vas salvando y le vas removiendo todo esto. Entonces, después de hacer eso, vas a lavar la planta, literal, así como estás escuchando, lo vas a lavarla, y las raíces también. Si ves raíces excesivamente, están muy marchitas y un poco grises y todo eso, se las vas removiendo. Aquí estamos sacando los esquejes de las que están enfermas, pero si yo las corto por la mitad, puedo y la dejo cicatrizar, ahí puede salir un nuevo ejemplar. Así que no te preocupes, porque si hay una planta que puede reproducirse de forma masiva y forma fácil, es mi castillo de hadas. Así es. Así que voy removiendo todo esto, y también voy dándole las gracias a todos por el apoyo que me han dado en este canal y en el video. Y vamos a seguir subiendo contenido para que ustedes sepan cómo resolver sus problemas diarios cuando tienen sus plantas, y que puedan disfrutar de su gran esplendor, porque definitivamente el castillo de hadas es una planta ornamentalmente muy cotizada y muy hermosa a nivel mundial. Así que yo voy a seguir aquí limpiando todo esto. Vamos a ir salvando la planta para que se vea así como la puedes ver en la imagen a continuación, y decirles que gracias por el apoyo que me dan en el canal. Suscribirse activando la campanita, no lo olviden. Y pendiente de las notificaciones, por eso activa la campanita, porque vamos a seguir subiendo contenido en tu canal You Know Cactus y más. Espero que les haya gustado, y como siempre digo, You Know, bra.